Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en la presentación del libro De Motu Corporum Ingirum sobre el movimiento de los cuerpos en órbita. Antes que nada, quiero agradecer a la universidad, al PDI en Historia por permitirnos estar aquí y al doctor Bitsu por organizar todo, como también a Angie. De Motu Corporum Ingirum sobre el movimiento de los cuerpos en órbita es un texto de Isaac Newton de 1648 que ha sido vertido a la lengua de Cervantes por Yael Hernández Espinosa, Prier Cabildo y Bitsu Morales. Esta es la primera vez que este libro se traduce de latín al español y pues vamos a iniciar. Yo voy a hacer una breve introducción y poco a poco vamos a ir hablando los demás presentadores. Cuando estaba pensando qué decir sobre De Motu Corporum Ingirum, a la par estaba leyendo El mito de la cultura de Gustavo Bueno. Tenía la edición del 2012 y por un problema de logística la compré en el Kindle. Mi soporte era el libro electrónico. Me sorprendió encontrarme con una introducción de Gustavo Bueno hecha especialmente para los que lo estábamos leyendo en digital. Ahí empieza a hablar sobre un concepto que me pareció súper importante, la traslación digital y la traslación del soporte. Creo que este libro responde mucho a esos problemas que Gustavo Bueno estaba hablando. Este es un libro que primero se piensa en digital, se piensa en lo accesible, se piensa en que todos lo podamos descargar, todos lo podamos leer, sobre todo los interesados. Con el paso de los meses en los que lo fueron traduciendo, la Fundación Atenea AC tuvo a bien editar algunos ejemplares en papel. Entonces, de la mano de Gustavo Bueno me pregunto, ¿es el mismo texto? Sí. Lo que cambia es la lectura y en los diferentes escenarios en que se leen. Esta traslación digital ha modificado las prácticas de lectura y las prácticas de publicación hacia nuevas geografías, distintos lectores y quizás su recepción y su circulación sea un poco más amplia. Frente a estas preguntas, Gustavo Bueno dice que los libros digitales son la cultura del nuevo milenio, es decir, el del siglo XXI. Yo hago esta pregunta. Como investigadores, ¿le estamos prestando la atención necesaria o nos damos cuenta de lo que implica esta traslación digital en nuestras prácticas de lectura y escritura? Se las dejo en la mesa por si alguien quiere contestarla. Como algunos saben, Gustavo Bueno es un filósofo sumamente provocador. Y en la introducción que ya les mencionaba, lanzó dos preguntas y también las pongo en la mesa para reflexionarlas. La primera pregunta es, ¿en qué medida sirven estas nuevas tecnologías para frenar la expansión creciente del mito de la cultura? Y me atrevo a contestarla un poco pensando en este filósofo, youtuber y profesor de filosofía en la Autónoma de Madrid, llamado Ernesto Castro. Él tiene un canal de YouTube desde el 2015 con casi 160,000 miembros que mes con mes pagan 5 euros por el hecho de poder comentar sus videos. A la par, todos sus videos son públicos, podemos ver sus clases, lo que le ha costado problemas con la universidad a la que pertenece, podemos ver ponencias, reflexiones, es como si estuviéramos tomando clases a través de YouTube en la Autónoma de Madrid. La segunda pregunta que Gustavo Bueno lanza es, ¿qué nuevos mitos sobre la cultura tomarán su inspiración de los libros digitales de nuestro tiempo? Y aquí es donde creo que De Motu Corporum Ingirum tiene algo que decir. Entre sus 4 teoremas, 7 problemas, 6 corolarios y muchas hipótesis, estamos aquí presentando un libro que es de Isaac Newton, que es importante, que se traduce del latín al castellano por primera vez y que está en su versión digital. Cedo la palabra al primer presentador, el maestro Adrián. Él es doctorante de la Universidad Católica de Chile. Actualmente ha aparecido, como quiero guiar estas presentaciones hacia mis preguntas, les puedo decir que ha aparecido en el canal de YouTube Escola Angelopolitana con los videos ponencias, creencias y aprendizajes del Magistro de San Agustín. Ha tenido numerosas publicaciones, numerosas ponencias y pues te escuchamos, Adrián.
gracias. ¿Se escucha bien? Ok, me voy a poner acá. Bueno, antes de iniciar quisiera agradecer también al doctor, a los traductores, por permitirme tomar parte en esta difusión de este trabajo tan importante. En unos momentos intentaré explicar por qué considero que es importante no solo a nivel de historia del pensamiento, sino también dentro de lo que podríamos llamar la comunidad académica poblana. Y bueno, quisiera dividir mis comentarios en tres partes. La primera tendría que ver con lo relativo a la traducción. Como hace un momento comentaba Fátima, me parece que esta publicación es algo bastante importante, porque si vemos el texto o si buscamos alguna publicación previa a este trabajo que presentamos, vamos a encontrar que solo tenemos una traducción al inglés que data del 74. Del 74 a la fecha, pues no se ha publicado nada al respecto, no se ha traducido nada al respecto en cualquier otra lengua moderna. Entonces, el hecho de que este trabajo se haga por primera vez en México, específicamente en Puebla, y por primera vez en español, pues bueno, eso es un motivo para celebrar. Pero no solamente nos quedamos con eso. Si, por ejemplo, revisamos la traducción inglesa, vamos a ver que tiene algunas imprecisiones. Yo especialmente reconozco que no soy especialista en el tema y sin embargo se pueden apreciar ciertas imprecisiones. Incluso si revisamos la sintaxis inglesa, por ejemplo, vamos a ver que en ciertos pasajes del texto parece ser oscuro, ¿no? Cosa que no pasa con la traducción que presentamos hoy. A diferencia de la traducción inglesa, no tiene que dejar expresiones en latín. No hace falta que, si por ejemplo revisamos la traducción inglesa, vamos a poder notar que de aproximadamente 50 páginas de las que consta el texto, un 60%, perdón, tiene que ver con explicaciones, con notas al pie de página. El texto que hoy presentamos no requiere de tanta nota para, digamos que, transmitir de forma clara, creo yo, el mensaje. Entonces eso me parece que es algo bastante, es algo que se tiene que resaltar. Y lo mejor aún, como bien comentaba Fátima, es que es gratis, no tenemos que pagar cientos de dólares, por ejemplo. En el caso de este tomo de los escritos matemáticos de Newton, el precio está bastante elevado, la traducción pues no es la mejor, por así decirlo. Y bueno, el hecho de que tengamos hoy este texto y que está al alcance de todos, pues bueno, es algo que se tiene que aplaudir. En lo que se refiere a la segunda parte, o mis comentarios que tienen que ver con una segunda parte, tienen que ver más con por qué los contenidos del libro son importantes, no solo para la historia del pensamiento, sino para la historia de la ciencia. Y sobre este punto quisiera decir que, a diferencia, por ejemplo, del Principia, que es un texto más conocido, más estudiado y que ha sido, digamos, que también traducido a diferentes idiomas, el de Motu ha sido, digamos que, ¿cómo decirlo? Digamos que no se le ha dado la relevancia que tiene, no solamente para comprender los mismos Principias, sino para comprender el mismo origen de la modernidad, de la forma en la que el pensamiento moderno se desenvuelve. Digamos que a lo largo de las líneas del de Motu podemos ver la forma en la que el pensamiento moderno, digamos que pensaba una realidad específica. Se puede ver aquí los orígenes de la forma tan específica del pensamiento moderno. Y no solamente eso, ya en este texto, como bien comentan los autores, los traductores en la introducción, aquí en este texto, en el de Motu, se pueden ver ya algunos adelantos, algunos vestigios, algunos indicios de conceptos que posteriormente van a ser tratados con mayor detenimiento en los Principia. Y bien, viene la tercera parte, que a mi modo de ver es la más importante, al menos desde mi humilde opinión. Si analizamos el contexto de este trabajo, vamos a ver que se enmarca dentro de un pequeño, si me permiten, linaje académico. ¿A qué me refiero con esto?
Básicamente, la universidad ha publicado 2 textos. Uno es el texto de los Principia, que fue una traducción del doctor Angelo Altieri, pero no solamente ha publicado los Principia, también se ha publicado un libro sobre la influencia de la mecánica newtoniana en la Escuela Jesuita Poblana. Estos 2 libros han sido publicados por la universidad. Y bueno, viene este tercero, que con la traducción del de Motu, se empieza a formar una comunidad, se empieza a formar algo que podríamos llamar un linaje académico, y que poco a poco podría ir consolidando una tradición. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la cantidad de textos que los jesuitas dejaron en el archivo histórico, en el Fondo Antiguo, vamos a notar, por ejemplo, que gran parte de ello, de su trabajo, estuvo dedicado a intentar hacer una amalgama, a intentar conciliar lo que se puede rescatar del pensamiento escolástico con el pensamiento moderno. Entonces, si analizamos este contexto específico de la Escuela Jesuita Poblana y lo contrastamos con este trabajo que se empieza a consolidar, pues bueno, podríamos estar ante el inicio de un linaje académico que podría traer bastantes frutos a futuro. Y más allá de eso, a nivel filosófico, podremos encontrar cierta inspiración para poder consolidar un pensamiento, si me permiten, un pensamiento propio, un pensamiento que tenga ciertos tintes específicos poblanos, ¿no? Mexicanos. Entonces, en lo que respecta a mi humilde opinión, creo que la relevancia de este trabajo, más allá de los contenidos, que son bastante importantes por lo que hemos dicho previamente, para comprender mejor a Newton, para comprender mejor el periodo moderno, más allá de esto, creo que a nivel local representa un gran adelanto, ¿no? Y bueno, de mi parte eso sería todo, pues lo mejor es que es gratis, cualquiera lo puede consultar, no tiene que pagar mucho por una traducción que de repente llega a estar mal hecha, ¿no? Bueno, no quisiéramos dar muchos detalles, pero tan solo con el título, en la traducción inglesa, pues ya de entrada ahí tenemos una imprecisión, una ligera imprecisión. No es lo mismo hablar de una órbita que de movimiento sin más, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, los invito a que revisen la traducción. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Les agradezco. Muchas gracias, maestro Adrián. Cedemos la palabra al maestro Alexis Helmer Villalobos. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Es especialista en latín, en los clásicos, en filosofía, en libros antiguos. Fue director de la Biblioteca Palafoxiana. También hace muchas apariciones en el canal de YouTube Escola Angelopolitana y en muchos canales más. Muchísimas gracias. Gracias en primer lugar al doctor Bitsu por la amable invitación y bueno, desde luego a él y a los demás traductores por el deleite que supone el contar con una traducción al castellano de esta obra, a mi juicio, seminal para las ciencias. Yo en lo personal no soy especialista en la parte que tiene que ver con la física newtoniana ni nada por el estilo, lo cual no es obstáculo pues para reconocer el gran valor de este texto, que fue pues el núcleo a partir del cual Newton organizaría más tarde sus ideas en torno a, claramente a muchos fenómenos de la física que expone en los Principia. Yo más bien quisiera tomar algunos minutos de su tiempo para hablar sobre una cuestión distinta, que es la cuestión de la lengua latina, el uso de la lengua latina para la transmisión de conceptos científicos a lo largo de la historia, naturalmente en la antigüedad, en la Edad Media, pero también en los primeros siglos de la modernidad, hasta Newton y un poco más adelante. Es un fenómeno muy singular. No hemos al menos en Occidente, pues no ha habido una lengua y no existe una lengua que haya concentrado tal cantidad de textos tan relevantes para el avance científico como el latín. En ese sentido, me gustaría retomar las palabras de algunos físicos relevantes y partiendo del más reciente, citaría yo una frase que se hizo más o menos célebre del extinto astrofísico Stephen Hawking. Él decía
que cada generación está sostenida en los hombros de aquellos que los han precedido. Y él reconoce, el propio Hawking reconoce, que él, siendo un joven estudiante de doctorado en Cambridge, fue inspirado por el trabajo de Isaac Newton, de James Clerk Maxwell y de Albert Einstein. Esta frase de Hawking, ¿no?, sobre estar parado en los hombros de los gigantes, pues habría pasado a lo mejor sin mayor comentario, de no ser porque es una frase que Stephen Hawking retoma del propio Newton. En efecto, Newton había escrito una carta a su más o menos rival, colega y rival Robert Hooke en 1675, una década antes de la publicación de el De Motu Corporis, básicamente la misma frase. Newton le escribió a Hooke que lo que Descartes había hecho en torno al estudio, pues, de la luz y demás había sido un gran paso, pero que Robert Hooke había añadido todavía más caminos, y la cita concretamente de Newton en este respecto dice: yo he visto más porque estoy levantado en los hombros de los gigantes. Parece que había algún matiz como de ironía también en esta frase, reconocimiento, pero también un poco de ironía, ya que la estatura de Hooke no era demasiado grande, sufría un problema óseo, al parecer. Ahora bien, tampoco Newton es el inventor de esta frase, sino que él mismo está citando a alguien más, está citando en este caso a un pensador medieval, está citando a Juan de Salisbury, el cual, hasta donde sabemos, es la fuente primaria de esta frase, al menos el primero que la escribió, habiéndolo escuchado de alguien más, de su maestro Bernardo de Chartres, en el siglo XII, este maravilloso siglo XII, que vio nacer a la Universidad Occidental, a la Universidad Europea y a otras muchas cosas maravillosas que trajo consigo la Baja Edad Media, tal vez mal llamada así. Y la frase de Juan de Salisbury, citando a su maestro, me voy a permitir leerle en latín, ya que estoy hablando de eso, es muy breve. Dice así, Juan de Salisbury en el tercer libro del Metalogicon: Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantum humeris incidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine aut eminentia corporis, sed quia in altum subvegimur et extolimur magnitudine gigantea. Lo que significa algo así. Decía Bernardo de Chartres que nosotros somos como enanos sentados a hombros de gigantes, de tal modo que podamos ver más y más lejos que ellos, mas no ciertamente por la agudeza de nuestra vista o por la eminencia de nuestro cuerpo, sino porque somos llevados en alto y elevados por su gigantesca estatura. Entonces, sencillamente la transmisión de este concepto, de esta metáfora, pues, ¿no?, de que la ciencia solamente puede progresar en la medida en la que se basa en precedentes sólidos y en la obra de muchos científicos que preceden a los actuales. Ya la transmisión de esta frase nos hace ver un fenómeno mucho mayor y mucho más relevante, que es la transmisión del conocimiento mismo, pues, ¿no? Si esta frase ha viajado los últimos 8 siglos más o menos y ha pasado, pues, de Bernardo de Chartres a Juan de Salisbury y después, sin contar todos los pasos intermedios, hasta Isaac Newton y últimamente hasta Stephen Hawking, debemos también reconocer, pues, que no solamente esa frase se ha transmitido de ese modo, sino un cúmulo de conocimiento extraordinario. Y ahora iría yo un poco más atrás en el tiempo y voy a cerrar más o menos con esto, que tiene que ver con el pensamiento, con las fuentes del pensamiento medieval, que están, pues, que hunden sus raíces en el pensamiento clásico. Y es que la labor de traducción que se ha emprendido para llevar a nuestras manos esta obra de Newton en versión bilingüe, que también es una cosa muy de destacarse, el hecho de que podemos contrastar la traducción muchas veces cuando leemos, si es que leemos a las fuentes clásicas del conocimiento, pues muchas veces las hacemos en traducción sin que se nos presente el texto original y sin que tengamos la posibilidad de contrastar si la traducción está bien hecha o no. Entonces me parece a mí muy de reconocerse eso. Ahora, las fuentes del pensamiento medieval, que ya vimos cuáles han sido sus repercusiones hasta nuestra época, pues están en los clásicos en gran medida.
Y los clásicos se enfrentaron a dificultades muy parecidas a las que tenemos nosotros a la hora de traducir contenido científico o filosófico o de cualquier otra índole de una lengua a otra. Y en ese sentido, me parece muy interesante la reflexión que hace Lucrecio, filósofo romano del siglo I a.C., el cual se vio forzado, pues porque quería escribir un poema filosófico en latín, se vio forzado a traducir muchos conceptos que los griegos ya habían elaborado en lengua griega, pero que no tenían una equivalente en latín. El latín no se había utilizado para la época de Lucrecio nunca de forma filosófica. Entonces a Lucrecio le toca inventar vocabulario, le toca inventar expresiones que, por un lado, digamos, no se aparten demasiado de la naturaleza de la lengua latina, pero que puedan al mismo tiempo reflejar de manera más o menos clara, lo que ya nos hablaba Adrián, pues los conceptos de la filosofía griega. Y entonces Lucrecio reflexiona en su propio poema, se toma un espacio para reflexionar sobre la dificultad que supone el traducir filosofía griega o ciencia, porque para ese entonces nos habían separado, del griego al latín. Dice Lucrecio en el primer libro de El Rerum Natura lo siguiente: Nec me fallit animi graiorum obscura reperta difficile illustrare latinis versibus esse. O sea, no se me oculta, no se me escapa el hecho de que es muy difícil ilustrar en versos, no solamente en palabras latinas, sino en versos latinos, los oscuros, o sea, los recónditos y abstrusos descubrimientos de los griegos. Y dice, ¿por qué? Multa nobis verbis praesertim cum sit agentum. Pues hay que trabajar con muchas palabras nuevas, palabras que antes no existían en la lengua latina. Propter, dice Lucrecio, propter egestatem linguae et rerum novitatem, tanto por la pobreza de la lengua latina en aquel momento, como por la novedad del asunto. Y es posible, es muy posible que el español del siglo XXI no esté completamente desprovisto, pues, de términos para hablar de la física newtoniana. En efecto, pues, otras obras de Newton sí se han traducido al español. Entonces, por ese lado estamos más o menos a salvo, pero eso no elimina la dificultad de trasladar el pensamiento de un autor separado de nosotros por algunos siglos, desde luego, y la complejidad de la materia. Eso, desde luego, tampoco se elimina así por arte de magia. De modo que la conclusión a la que, pues, me gustaría conducir este breve comentario es en torno, pues, a la importancia del cultivo, una vez más, como decíamos aquí hace algunos meses, de las lenguas clásicas, que algunos llaman las lenguas sabias, y con justa razón me parece, por parte no solo de quienes se dedican a las humanidades, sino también a las ciencias. Y es que, pues, digamos que ya es hora, y más bien desde hace mucho tiempo, de que eliminemos esa absurda barrera, pues, que hay entre humanidades y ciencias, porque la verdad es que están íntimamente enlazadas, y cualquiera que se piense dedicar seriamente, por ejemplo, a la física, no puede obviar el hecho de que, digamos, los padres de la física moderna, de la astronomía, por ejemplo, pues escribieron su obra en latín. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Copérnico. La obra de Copérnico cumplirá 500 años en un par de décadas. En 19 años, pues, estaremos festejando la publicación del Revolutionibus de Copérnico, que naturalmente vino justamente a revolucionar nuestra concepción de la astronomía y de la física, porque sin él no habría habido un Kepler, que también escribió en latín, o un Galileo, que publicó bastante en latín y otra parte en italiano, y desde luego más adelante un Newton, de quien hoy nos tocó brevemente hablar. Entonces, pues yo aplaudo la iniciativa, aplaudo el trabajo de los traductores, y pues me auguro y deseo para esta universidad y en general para los estudios humanísticos y científicos aquí en Puebla y en México, que se continúen con trabajos de ese tipo, que nos permiten ver la íntima relación que hay entre el estudio de las humanidades clásicas, de las lenguas clásicas y de la ciencia, el cual no puede dar sino frutos muy importantes, muy interesantes, como la publicación que nos ha reunido en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alexis. Ahora damos la palabra al maestro Uri Márquez. Él actualmente es doctorante del posgrado en Ciencias del Lenguaje de este instituto. Es cofundador de la revista Pegasus Mexicanos de Rebus Historicis. Es una revista muy importante para estos tipos de conocimientos.
Sus intereses van desde Lucas hasta Alfonso Reyes. Es impresionante todo lo que publica y todo lo que sabe Uri. Es filosofía, lingüística, estudios clásicos, conocimiento en idiomas antiguos, entre otras cosas. Te damos la palabra, Uri. Muchas gracias. Voy a dar lectura a la presentación. Buen día a los presentes. Es un gusto presentar esta traducción. Buen día a los presentes. Es un gusto presentar esta traducción al español, realizada por mis camaradas del Seminario de Filosofía de la Ciencia Eli de Gortari, Yael Hernández Espinosa, Priel Cabildo Sánchez, que nos acompaña en línea, y Bitsu Morales Huitzil. Es una accesible y bonita edición bilingüe, publicada por la Fundación Atenea y redactada pues, por el conocidísimo autor, del cual hablaban los colegas hace un rato, Sir Isaac Newton, ¿no? Autor de la conocidísima obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, editada por primera vez en 1687. La obra que se presenta es un antecedente preclaro de esta, y bueno, como señalan los traductores, no solo adelanta los resultados posteriores en torno a programas de investigaciones en cálculo diferencial, sino a partir de la atención programática en las operaciones que corresponde al concepto de cantidad infinitesimal. Y bueno, cito lo que los traductores señalan al principio. Dicen: el movimiento de cualquier objeto puede pensarse como la sucesión ordenada de cambios infinitamente pequeños, cuyo valor es diferente a cero. Y esta es una de las contribuciones principales de este opúsculo, sino también las confirmaciones. ¿Por qué? Porque no solamente viene a ser un antecedente de lo que Newton va a abordar en los Principia, sino porque es una confirmación de las dos últimas leyes de Kepler que ya habían sido formuladas con anterioridad, la primera en 1109 y la tercera en 1619. Y bueno, por supuesto que también aporta en la cuestión de análisis de vectores de posición que unen cuerpos celestes, en este sentido hablamos de planetas, con el Sol, cubriendo áreas iguales en tiempos iguales y un cuerpo que orbita, y esto también es parte del análisis que hace Newton, en una elipse bajo la influencia de una fuerza centrípeta dirigida hacia uno de sus focos, cuando esto varía en el inverso al cuadrado de la distancia, dentro del debate que se estaba dando con Hooke, ocurriendo que el cuadrado de los periodos es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor, confirmando así, por supuesto, la tercera ley de Kepler y las dos anteriores, ¿no? Asimismo, la importancia de este opúsculo en un sentido histórico se cifra en establecer los principios teoremáticos del magnum opus que ya citábamos en la producción gráfica del ilustre físico inglés. Es decir, no solamente siendo el antecedente, sino constituyendo una base para el despeje crítico de la dinámica de los cuerpos en movimiento. Los traductores destacan que la importancia de la obra es el deslinde y la fundamentación a través de hipótesis, señalando la oposición histórica de dos concepciones sobre la magnitud física de la fuerza, es decir, la fuerza centrífuga y la centrípeta, donde Newton se decanta por esta última, fundamentándolo a partir del concepto de vi incita, es decir, la sujeción a la fuerza, mostrando que la sucesión de cambios dados trata del movimiento en conjunto que debe permanecer finito, resultando en el caso de una heurística negativa que se mantiene en el cierre categorial propio del cálculo diferencial. Por su parte, los traductores afirman que el método de demostración utilizado por Newton es prácticamente geométrico. En ese sentido, se establece una contigüidad entre magnitudes físicas, por ejemplo, el concepto de inercia con respecto a las distancias, que para los traductores aclaran en una nota a pie de página, actualmente se entiende como una recta. Es decir, la defensa de la elipsis como respuesta a los problemas de la curva resultante de la fuerza entre dos cuerpos que varían con el inverso del cuadrado de la distancia, permitiendo conectar la objetivación gráfica de Kepler y ahora también de Hooke. En un sentido conceptual, los traductores aseveran que una prueba de la genialidad del polímata se debe a que el orden sintáctico de los categoremáticos y los incategoremáticos en lo que respecta a los periodos oracionales consta de un orden, y esto añado, un orden perpendicular, cuyo diámetro es cortado, caracterizando la péñola en la misma proporción del eje radial escindido por la recta. Esto es importantísimo para pensar la sintaxis de esta obra, donde la apódosis y la prótesis demandan a los traductores un esfuerzo ciceroniano.
Y este esfuerzo ciceroniano se expresa en la traducción. Ponemos como ejemplo, por ejemplo, la página 47, donde Newton señala corporis sola vi incita per medium similare resistens delati motum definire, donde la exégesis requiere categoremáticos, en este caso unir las rectas AB y AC, que corresponderían a lo último, que es definire y motum, con corporis y delati, ¿no? Traducidos por ellos como definir el movimiento del cuerpo trasladado, para después indicar los incategoremáticos expresados como mediante una sola fuerza incita, donde la traducción requiere la unión, ahora sí, de los conjuntos B y C, que corresponderían a sola y bi incita, ¿no? Finalizando con la traducción que ellos nos ofrecen, dice, ofrece resistencia por un medio similar, cuya perpendicular, en este caso, correspondería al infinitivo similare, que es traducido por un medio similar, y a la cual los traductores también aclaran, debe entenderse como un concepto de homogeneidad. Es decir, así el categoremático del participio y la perpendicular infinitiva terminan por traducirse en la parte postrera de la oración en un conjunto de X, ¿no? Lo que los traductores nos señalan es, en efecto, ¿no?, esta forma sintáctica de Newton a lo largo de este opúsculo, que es A, B, C, D, X, que es la perpendicular, D, C y B y A, ¿no? Para añadir algo más a tal condición, los traductores añaden que siempre se tuvo en cuenta la historicidad semántica del concepto en cuestión. Por ejemplo, la consideración de aequale, traducida como aria, vetus como constante en una relación de epíteto respecto a girat corpus in ellipsi veterum, y tabula segmentorum como área acotada de los segmentos, ¿no? Y esto en la página 43. Como se puede atender, la traducción se fundamenta también en una cribación planificada de la semiótica newtoniana, vaciada de la lengua cervantina, aspecto que no tiene nada que envidiar a la traducción inglesa que comentaban hace rato, para citar nuevamente la página 47, ¿no? En la traducción inglesa, este modo no se traduce así, sino que en la última parte varía, porque no se coloca la perpendicular al final, sino es un elemento antepenúltimo, ¿no? Sobre todo en la última parte, cuando en la versión inglesa se señala truc a homogeneous resistance medium, ¿no? Cosa que no aparece en la traducción bien hecha que hace Bitsu, Priel y Yael, ¿no? A diferencia de dicha edición, los traductores a nota a pie de página respetaron también los elementos visuales del original, siguiendo la misma línea entre fidelidad al latín y ajuste afín al lector moderno, advirtiendo de cuando en cuando las modificaciones a nivel semántico que afectaban o afiaban la sintaxis en español. Y para terminar, en un sentido filosófico, se deberá añadir que este opúsculo posiciona a favor de una perspectiva ontológica realista, que está atravesada por el compromiso metodológico de la prueba geométrica inductiva, lo cual es conocidísimo de Newton, y lo ubica del lado de las respuestas gobernantes en un sentido ontológico, es decir, una insistencia en que hay leyes genuinas de la naturaleza y que además estas leyes gobiernan y producen eventos o hechos del mundo, ¿no? Cito diversas autoridades en ese asunto, Dretske, Toole, Swire, Armstrong, que han abordado esta cuestión, ¿no?, de la perspectiva realista. Este punto de vista sostiene la existencia de relaciones deónticas, es decir, relaciones de accesibilidad primitiva o universales primitivos que imponen ciertas conductas sobre los hechos del mundo, pero también este punto de vista es matizado en cierta medida, no se explicita el contenido relacional concreto y dialéctico entre leyes y hechos del mundo, aunque se adscriben pues determinadas fuerzas gobernantes como universales primitivos. Para Jonathan Cohen y Craig Callender, en su artículo A Better Bets System Account of Lawhood, afirman que la teoría no gobernante es la óptima porque asevera las leyes de la naturaleza, sin que éstas gobiernan o produzcan hechos del mundo. Solo hay un mosaico de patrones y características de estos donde hallamos estas leyes. Este punto de vista está reforzado por la conocidísima obra de David Lewis, en inglés, On the Plurality of Worlds, o sobre la pluralidad de los mundos. Y sin duda la observación que subsume todo concepto de ley científica bajo la idea de que hay un sensor no operativo con respecto a estos patrones que se encuentran en los hechos del mundo.
El caso es que las leyes son necesarias porque resultan del equilibrio entre la simplicidad y la informatividad pues de las operaciones del ego trascendental dentro de una comunidad científica para arribar a una generalización, que es lo que hace Newton. Ese es el punto, es decir, como señala Weinberg, buscar un conjunto simple de principios físicos desde los cuales todo lo que sabemos sobre física pueda derivarse. Y segundo, como señala Feynman, condensar la enorme masa de resultados, ¿no? Bueno, eso se puede hallar en esta traducción. Y bueno, enhorabuena y mis mejores deseos para que esta traducción tenga un recibimiento amplio y con ello pues los lectores puedan aproximarse a los problemas de la física, por supuesto de la filosofía que está implícita en este opúsculo y la importancia histórica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Uri. Ahora pasamos con el maestro Eric Castillo Sandoval. Él es doctorante del posgrado en Historia aquí en el Instituto. Él hizo la maestría en Historia, pero también tiene otra en Gestión Cultural de la Universidad de Cataluña. Se dedica sobre todo a historias de familias poblanas en el siglo XIX y tiene una muy interesante investigación sobre Miguel Cástulo Alatriste como un férreo liberal. Te damos la palabra, Eric. Gracias, Fátima, y bueno, gracias por la invitación a presentar el libro. Bueno, De Motu Corporum Ingirum es un texto de gran valor para la historia de las ciencias. También abre nuevas miras a la investigación en los ámbitos de física y matemática, y algo muy importante, también abre nuevas reinterpretaciones hacia la evolución de ciertos conceptos. Bueno, yo más que nada me dediqué un poquito a explicar lo que es el contexto de la obra, la Inglaterra del siglo XVII, porque es un momento en el cual hubo hubo muchísimas complejidades, incertidumbres. Inglaterra misma fue parte de una serie de revueltas religiosas. En su momento Enrique VIII, el que se divorció y después tuvo otra esposa y la mató y se consiguió otra, él mismo instauró esas reformas anglicanas que marcaron una ruptura con la religión tradicional católica que imperaba en ese momento en casi todo Occidente. Pero también este tipo de contexto tiene la imprenta misma que será utilizada por los anglicanos posteriormente. Isaac Newton es hijo de la Guerra Civil Inglesa. Él, como Napoleón, mucho tiempo después, ellos, tanto Isaac Newton como Napoleón cambiaron su momento, cambiaron su siglo. Newton por medio de la ciencia y Napoleón intentó cambiarlo. Bueno, en realidad lo cambió por medio de las armas, aunque no llegó a buen puerto su proyecto de conquistar toda Europa. Isaac Newton sí llegó a buen puerto todas sus ideas y hasta hoy día las seguimos analizando. Él, Sir Isaac Newton, hijo, como les menciono, de la Guerra Civil Inglesa, él aprovechó estos cambios tan drásticos de poderes. También es parte de esta nueva identidad inglesa que muchas veces no se habla, pero que Isaac Newton es orgullosamente para muchos ingleses el representante de estas nuevas ideas brillantes de ese siglo XVII. Entre esta identidad o esta nueva identidad moderna inglesa podemos encontrar muchos más personajes. Anterior a él tenemos al dramaturgo William Shakespeare, al eterno poeta John Milton. En temas políticos, ¿cómo olvidar a Thomas Hobbes, a John Locke? Y en las ciencias también podemos encontrar al filósofo Francis Bacon y al médico William Hervey, que él, detalló en sus apasionantes escritos, describió y descubrió cómo funciona la circulación de la sangre en los cuerpos. Y más allá de todos ellos, Sir Isaac Newton también se llevó muchos laureles con sus leyes y quedó esto mismo inmortalizado para años posteriores. Regresando a la Inglaterra del siglo XVII, que estaba en pleno ascenso, gracias por una parte a la decadencia del Imperio Español, que como ya sabemos muchos tendrá sus máximas pérdidas o su máximo deterioro con la independencia de sus colonias en ultramar, principalmente en América. También tenemos que Inglaterra
en estos momentos se enfrentaba a su rival eterno. Ya sabemos, en este momento estaba la Francia absolutista y en temas comerciales tenía una disputa con los Países Bajos y sus negocios que ellos mantenían en ultramar gracias a sus capacidades de navegación y avances tecnológicos. Gracias a todo ello, Inglaterra pudo emerger como gran potencia política y económica y se valió principalmente del comercio, de la apertura de nuevos puertos y principalmente de su modelo de monarquía parlamentaria. He ahí que en el siglo XVII Inglaterra estrenó y decapitó muchísimos dirigentes. Tenemos que, bueno, Jacobo I, rey de Escocia, fue miembro de los Estuardo y le tocó una Inglaterra con una sociedad profundamente dividida en términos políticos, pero principalmente religiosos. Jacobo I apoyó mucho la Iglesia anglicana frente a muchas otras. Gobernó de manera absolutista como su eterno rival francés y se destacó por nunca haber convocado al Parlamento. El más famoso, diría yo, de estos dirigentes, Carlos I, reinó igual absolutamente bajo sus caprichos. Le tocó muchos pleitos y conflictos con el Parlamento y enfrentarse a la disputa de quién tenía el control del ejército en su totalidad, lo que provocó que los parlamentarios decidieran quitarle el poder de las armas a Carlos I y negándose a renunciar a un pequeño lote de militares, estalló la Primera Guerra Civil en Inglaterra, de 1642 a 1648, momentos en los cuales, pues bueno, Newton será hijo de esta guerra civil. Después de esto, bueno, tenemos que Oliver Cromwell y su gran compañero de armas, el general Thomas Fairfax, se pusieron al mando del ejército parlamentario, crearon una ola de terror, derrotando a las fuerzas reales y capturando a Carlos I. Ya saben que le cortan la cabeza, aunque muy bien, él se defendió muy bien delante de su jurado, el veredicto ya estaba tomado, fue acusado de traición a la patria y le cortaron la cabeza en 1649. Carlos II llega después de que Oliver Cromwell muere, después de que él mismo se autodenominara Lord Protector de Inglaterra. Él regresa en 1660 a Carlos II como heredero del rey decapitado y reinstaura la monarquía. Jacobo II, que digamos, él estuvo de 1685 a 1688, año en el cual el texto de Motu Corporum Ingirum sale a la luz, bueno, no sale a la luz, se escribe en 1684 y da pie a que todas estas ideas sean bien recibidas por Jacobo II, porque era un rey que intentaba conciliar absolutamente todo, desde las políticas religiosas hasta las políticas, pero principalmente quería una Inglaterra más moderna y le dio mucha apertura a este tipo de ideas. Con Jacobo II, como ya lo mencioné, de Motu Corporum Ingirum tiene su aparición y no fue casual, pues para la segunda mitad del siglo XVII, Inglaterra ya era una superpotencia, principalmente, como les digo, económica, y también se destacaba de muchos avances científicos, lo que le daba una gran apertura a estas nuevas ideas, tanto políticas y un poco religiosas. Si bien hay mucha gente que menciona que Newton no solo es hijo de la Revolución, sino de esta iglesia anglicana y de la imprenta que ayudó a mover ideas mucho más rápido que las que se daban anteriormente con estos libros que se hacían a mano. Pero bueno, regresando a esta Inglaterra del siglo XVII y a esta superpotencia que se daba en estos momentos, Newton nos legó a todos gran parte de su producción que hasta hoy día sigue siendo estudiada y hasta la fecha nos llena de asombro en pleno siglo XXI. Yo en realidad me da mucho gusto ver este tipo de textos al español, muy poco se produce, o más bien muy poco se traduce, porque faltan una gran cantidad de especialistas en la lengua, si bien tenemos aquí algunos presentes, no se está masificando en realidad las traducciones ni la enseñanza de lenguas antiguas. Y no sé, el día de mañana cómo nos venga, porque las tecnologías hoy día, como las traducciones automáticas de Google, están haciendo cada día
en cierto modo, no digo que arcaico, pero sí están desplazando a los políglotas o la gente que ha dedicado gran parte de su vida a aprender no solo la lengua, sino la cultura de otras regiones y de otras civilizaciones existentes o ya muertas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Le cedo la palabra al maestro Bernardo Pérez Mino. Él es doctorante también de este instituto, del posgrado en Historia. Es especialista en Historia de la Ciencia. Su tema es la institucionalización de las matemáticas y ahora está investigando sobre la institucionalización de la medicina en México. Tiene un video sobre el tema de las matemáticas en el canal de YouTube Escola Angelopolitana y hasta hace 2 horas que lo revisé tenía más de 200 vistas. Es decir, a la gente le interesa ese tema. Muchas gracias, Fátima. Vamos, Bernardo. Muchas gracias, Fátima. Agradezco, por supuesto, al doctor Bitsu haberme invitado a la presentación de su texto. Y pues bueno, voy a dar paso a yo sí traje mi acordeón, la verdad, porque es un poquito complicado rescatar muchas cosas del propio texto y pues es más sencillo, ¿no? Tener unas hojitas donde respaldarse. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Hace ya más de 2 meses que mi profesor, el doctor Bitsu Morales, me invitó a presentar esta traducción. Sin reparar en la tremenda responsabilidad que esto implicaba, acepté de buena gana y con harto entusiasmo. En ese entonces el doctor Bitsu comentó que me había echado el ojo porque 3 años antes había presentado yo una tesis de historia de las matemáticas. Pero la verdad es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Mientras realizaba mis actividades normales aquí en el instituto, en casa o mientras leía el ejemplar electrónico del De Motu Corporum Ingirum, cavilaba sobre el problema qué significaba para mí hablar de este libro. Se trataba de presentar el De Motu Corporum Ingirum, escrito de Isaac Newton, presentado ante la Real Sociedad de Londres por Edmund Halley en 1684, hace 340 años para ser precisos. Me dio temor y fui muy reacio a continuar con la invitación del doctor Bitsu, hay que ser honestos. Sin embargo, como en una venida del Espíritu Santo, en que reparte los dones de ciencia, inteligencia y sabiduría, un día logré captar la pregunta que estaba buscando y que me hizo abortar mis titubeos. La pregunta que nítidamente había yo percibido fue la siguiente: ¿qué te gusta más, Bernardo? ¿La forma del libro o su contenido? No sé qué me sorprendió más, si la ingenuidad inicial de mi cuestión o la complejidad y profundidad que finalmente divisé en ella. Y es que hablar a estas alturas de la historia de libros viejos puede resultar verdaderamente anacrónico. Por muchos años se ha comprendido y recetado que lo importante de los libros es su función y no su forma. Durante muchos años y en muchos lugares del mundo se han rehecho ciudades, se han demolido edificios, catedrales, templos, viviendas, y sin embargo los libros han sobrevivido. Los viejos, sobre todo, porque llegan a ocupar menos espacio en las bibliotecas. No logro entender del todo por qué razón, cuando bibliotecas viejas fueron destruidas, los libros viejos fueron trasladados a las nuevas y no perecieron con aquellos edificios. ¿Y los nuevos? Honestamente no sé por qué siguen editándose libros nuevos de libros viejos. ¿Qué impulso tan loco hace que la gente los siga comprando mientras ya nadie se acuerda de los disquetes de 3,5, los CDs o los VHS en apariencia más avanzados y funcionales, pero que han quedado en los nichos de la historia? ¿Qué me gusta más del De Motu? ¿Su contenido o su forma? Me llevé varios días dándole vueltas a la misma pregunta. Su contenido, pensé en un primer momento, quizás secundando la idea de muchos científicos que hacen historia de la ciencia. Apenas le pude encontrar sentido a que me gustara su forma. Lo importante del De Motu es su funcionalidad, sus definiciones de fuerza centrípeta, fuerza del cuerpo o de resistencia. Es el contenido, por lo tanto, lo que más me gusta del texto de Newton. Además, el contenido de ese libro nos tiene que gustar a todos. Es un lenguaje matemático y son las matemáticas la única actividad donde siguen perviviendo teorías de hace miles o cientos de años, como estas que recoge el De Motu. No obstante, pronto caí en la cuenta de que este libro de Newton iba más allá de su contenido, porque los tópicos que encierran están también contenidos en ediciones nuevas como esta o en otros libros nuevos. Entonces, si lo importante, como dije antes, es el contenido,
¿por qué no hablar de estos libros nuevos que recuperan el pensamiento de años atrás? De esta manera descubrí que aquello que me gustaba más del de Motu iba más allá de los saberes que albergaba. Saberes que, por cierto, me resultaron muy incomprensibles y ajenos. Entonces empecé a pensar que la forma debía tener una gran importancia para nosotros. Para algunos científicos, esto que digo sería casi un pecado en la medida de que se hayan habituados a vivir actualizados, viven a la expectativa de lo que se está haciendo en matemáticas, en física o en medicina en los meses o días recientes. De cualquier forma, la cuestión no dejaba de serme inquietante y decidí buscar el de Motu en el repositorio de la Universidad de Cambridge. Ese mismo día que lo encontré experimenté un éxtasis. Bueno, eso ya es muy exagerado. Realmente sentí una emoción absoluta. Hojé el manuscrito de Newton de 1684 y concentrándome me pregunté qué era lo que realmente me gustaba de él, su forma o su contenido. Entonces acerté a preguntarme al mismo tiempo, ¿por qué volver la mirada a este ejemplar y no a una edición actual? Es histórico, me contesté. Alberga el pensamiento de Isaac Newton, de aquel Newton que apostó por un racionalismo a ultranza y que en términos de Thomas Kuhn revolucionó el pensamiento científico. ¿Y la forma? Seguí preguntándome. Claro, la forma del manuscrito es más o menos igual a los libros de hoy, menos funcional desde luego. El manuscrito no es exactamente igual a los libros actuales, pero ¿qué importancia podían tener estos cambios? ¿Qué importancia tiene que el de Motu esté escrito a mano sobre papel en vez de estar impreso sobre un papel sintético o cuyo sustento sea lo electrónico? ¿Qué diferencias puede tener el de Motu con los libros actuales? Volví a revisar las imágenes digitales de nuestro libro y me fijé en el colorido amarillento, en la forma de las hojas, en el color de la tinta, en la forma de la caligrafía. Cada hoja se hallaba usada perfectamente, distribuyendo su contenido a la perfección. Me dio tristeza no poder acariciarlo, olerlo. Me di cuenta entonces que el de Motu tenía características humanas. La piel podrían ser sus páginas, su voz, el ruido que producían sus páginas al pasar, y su perfume podría ser ese olor a libro viejo que, al menos con el de Motu, creo que nunca podré percibir. Me di cuenta que al adquirir características humanas, el libro de Newton se individualizaba, se volvía único en el mundo. Era una pieza única capaz de transmitir, aparte de su contenido, por supuesto, otras muchas sensaciones. Quizás la más importante sea o haya sido su capacidad de evocación. Las características particulares del de Motu, el estar escrito en latín, su color, las manchas de tinta en sus páginas, su textura, las peculiaridades de la caligrafía, los dibujos, los márgenes, entre otras tantas cosas, señalaban al Rey Tiempo y su inexorable proceder. El de Motu Corporum Ingirum retiene en su interior, en su contenido, instantes de tiempos pretéritos, pero su forma nos habla del tiempo transcurrido desde 1684. La traducción que hoy presentamos gracias al tequio del doctor Bitsu Morales, Yael Hernández y Priel Cabildo se vuelve entonces una metáfora del tiempo, de su paso inevitable, a veces amargo o a veces dulce, pero siempre inflexible. Las páginas de este libro nos dicen desde lo profundo de la historia que el conocimiento cambia, se afina, rompe paradigmas, se aloja en unos cuantos espacios o se democratiza. Las páginas del de Motu nos dicen que el hombre ha sido lo que el tiempo ha querido hacer de él. El de Motu no es otra cosa más que una gran impronta de la humanidad, como Antonio Machado decía, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No me queda más que agradecer el atino de los traductores de hacer del de Motu Corporum Ingirum una obra comprensible para aquellos que no sabemos latín y de presentarlo en un instituto de ciencias sociales y de humanidades, donde quizás la gran mayoría no manejamos un lenguaje matemático fino. Tal vez este sea un pretexto para hacernos pensar que de las matemáticas también se puede hacer historia a partir de sus obras, o que, en definitiva, la historia de la ciencia en nuestro instituto debe seguir fomentándose con ahínco. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Creo que hasta este momento hemos hablado filósofos interesados en el lenguaje o especialistas en el lenguaje, historiadores.
Pero este libro y esta traducción implicaba no solo traducirlo tal cual, sino entender las palabras. Por eso el doctor Bitsu tuvo a bien traer a los físicos que nos explicaran todo. Presento al primero, el doctor Yael Hernández Espinosa. Él trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, en el Departamento de Física. En la UNAM trabajaba en fenómenos no lineales y complejidad, laboratorio de ondas y metamateriales elásticos. Tiene demasiados artículos en revistas indexadas, a los cuales no voy a nombrar, pero también les voy a decir que es jefe del Laboratorio de Física del Instituto de Politécnico Nacional en el campus de la Universidad de Tlaxcala. Bienvenido, doctor Yael, te escuchamos. Gracias, Fátima. Bueno, yo quisiera hablarles más que nada sobre la experiencia que resultó la traducción de este libro. Bueno, han comentado muchas cosas con respecto a la historia, el contexto histórico en el que vivió Newton, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó al momento de traducir fue la calidad del lenguaje que Newton utilizaba. Newton, bueno, en la actualidad, ¿no? Muchas veces cuando escribimos textos científicos nos olvidamos de la calidad lingüística, ¿no? La calidad del lenguaje que utilizamos. Utilizamos un lenguaje muy técnico, bastante simple muchas veces, no muy directo, en el cual Newton pues se aparta completamente, ¿no? Si uno lee la obra de Newton, en este caso, ¿no? El de Motu, se da uno cuenta de la calidad o del nivel de complejidad que tenía a la hora de escribir sus textos, ¿no? También puede deberse a que Newton es sabido, ¿no? Que era un poquito paranoico en cuanto a sus ideas, ¿no? Temía que sus ideas fueran robadas, que gente no pudiera utilizarlas en su contra, ¿no? Entonces era un poquito paranoico, entonces quizá también eso ayudó a que en muchas partes de el texto fuera bastante complicado de traducir, ¿no? Era bastante enigmático, la estructura en cómo formaba los párrafos era bastante enredada, ¿no? Entonces hubo que hacer un esfuerzo, ¿no? Extra para hacer la traducción. También no siempre utilizaba las acepciones de las palabras que se utilizaban comúnmente, había que investigar, ¿no? Otro tipo de significado que tenían las palabras, ¿no? Entonces la calidad que tiene Newton es bastante relevante en cuanto a la forma de escribir, ¿no? También quiero mencionar, ¿no? En contraste con otros textos, por ejemplo de Rerum Natura, que también intenta dar una explicación, ¿no? de científica, no en términos literarios, ¿no? Pues creo que Newton, si bien no es un lenguaje literario, ¿no? Pero creo que sí es un lenguaje bastante rico a nivel lingüístico, ¿no? También quiero mencionar por otra parte, ¿no? La importancia de este texto con respecto a el mundo científico, ¿no? Por lo regular, cuando se estudia ciencia, nos presentan las contribuciones de Newton, ¿no? Sus famosas 3 leyes, ¿no? Etcétera. Pero cuando uno contrasta lo que le enseñan en la escuela con respecto a las 3 leyes de Newton con respecto a lo que está plasmado en el libro, pues se encuentra diferencias, ¿no? La primera de ellas es que el lenguaje matemático no es el mismo. Cuando uno ve los textos de Newton, ve un lenguaje más geométrico, un lenguaje más adaptado a su tiempo. No existían algunas cosas como el cálculo diferencial, no existían derivadas, ni integrales, ni nada, ¿no? Todo era muy geométrico y sus demostraciones eran bastante geométricas. Entonces, muchas veces damos por hecho que lo que nos enseñan sobre algunos autores de la ciencia no es como están plasmados los libros de texto, sin pensar que en esos libros de texto lo que hacen es una traducción didáctica para que nosotros podamos entender las ideas que ellos plasmaron, pero las ideas que ellos plasmaron, la forma en la que lo hicieron es diferente a la que nos llega hoy en día, ¿no? Entonces creo que el valor que tiene el volver a
releer no solamente a Newton, ¿no? Sino también a Kepler o algunos otros autores que han formado la ciencia, nos da una idea de cómo es el desarrollo, cómo ha sido el proceso histórico en el que la ciencia se ha venido desarrollando, ¿no? Creo que también eso es un aporte bastante importante y creo que podemos ir continuando con esta línea, con Bitsu, con Priel, ¿no? En la traducción de diferentes tipos de textos. Gracias. Muchas gracias y gracias por el esfuerzo que hicieron. Ahora tenemos al doctor Priel Cabildo Sánchez. Él está de forma virtual porque aunque es egresado del Instituto de Física de nuestra universidad, ahora está realizando un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Departamento de Física. Él también tiene en demasía artículos publicados, conferencias, pero regresando al que al parecer ha sido el canal de YouTube más nombrado en este espacio, Escuela Angelopolitana, tiene la ponencia sobre la fragmentación de la realidad y también un debate sobre un libro que se llama Pruebas y Refutaciones de Imre Lakatos. Sin más por el momento, bienvenido Priel, si nos escuchas, empezamos. Sí, perfecto. Un tiempo más o menos considerable, por diversos factores, entre ellos los que ya mencionó el doctor Yael sobre la dificultad de la propia traducción. Entonces, muchas gracias por eso. Pues yo simplemente quiero complementar un poco lo que mencionó el doctor Yael respecto de la importancia histórica de este trabajo, tanto en la forma original como la traducción que ahora se presenta. Obviamente a nivel histórico de los trabajos de Newton realmente no se puede minimizar, fue un antes y un después en todo el sentido de la palabra, ya que introdujo conceptos pues totalmente revolucionarios y que a día de hoy se siguen utilizando. Hace unos días con un compañero hacíamos un pequeño debate sobre la pregunta filosófica de si las matemáticas se descubren o se inventan. Bueno, en particular a mí me parece que se descubre, si intentaran pues solamente funcionaría para un cierto sector de la ciencia ya. Y entonces, pues bueno, en ese sentido, pues que los trabajos de Newton son totalmente pues, la piedra angular de la física y fueron durante varios siglos. Bueno, después llegó y otros científicos que vinieron ahí a modificar el esquema que se tiene de nuestro entendimiento de la naturaleza, ¿no? Pero durante un montón de tiempo, pues bueno, Newton fue totalmente el referente. A nivel de historia, también quisiera mencionar algo, bueno, hacer un énfasis en lo que mencionó el doctor Yael respecto de la manera en la que Newton transmitía sus ideas. La verdad es que hace un momento también comentaban que aquí se encuentra la base del cálculo diferencial, del cálculo integral, entender el movimiento en forma vectorial, etc. Pero realmente, y eso también es un punto que quisiera destacar porque fue difícil la traducción, realmente cuando uno lee su trabajo, uno se encuentra con muchas dificultades, no solamente por el idioma, que también, pero se encuentra con una dificultad muy grande debido a nuestra propia educación. Porque, claro, nosotros estudiamos física, matemáticas, pero lo hacemos desde un punto de vista, pues, contemporáneo. Y la forma en la que Newton planteó sus ideas, pues, es totalmente diferente de lo que uno aprende en la facultad. Sus demostraciones eran totalmente geométricas, usaban más bien relaciones entre cantidades, totalmente diferentes de lo que uno entiende actualmente por un cálculo diferencial, en la que se utilizan epsilon, betas, y bueno, quien haya estudiado que sabe a lo que me refiero. Entonces, pues bueno, aquí se sentaban las bases a nivel conceptual y eso es lo que hay que destacar al final de cuentas. Más allá de eso, pues presenta varios resultados que son muy importantes, como por ejemplo la ley de gravitación universal, que después obviamente la vuelve a citar en los principios, pero bueno, aquí las bases, las leyes de Kepler, que ya se conocían, pero no se había dado una demostración. Entonces eso también es de destacar a partir de unos
Muchas gracias, doctor Priel. Muchas gracias a todos. Ya para terminar, al inicio de mi intervención yo les preguntaba si realmente le están prestando la atención necesaria como investigadores a esta traslación digital de la lectura y escritura. Porque creo que es importante en este momento decir que este es un libro que se puede descargar gratuitamente en academia.edu. Si lo buscan en Google, está a la mano. Gracias. Y pues nada, ¿alguien tiene algo que decir más? Bueno, pues cerramos esta transmisión. Muchísimas gracias otra vez y nos vemos al siguiente que hagan.